en la maquinaria, pero ellos iban rotando a la gente y él estaba asignado en ese momento con 2 compañeros más en la torre de control para avistar a los enemigos. Y bueno, y ahí cayó algo explosivo, una granada, una bomba, y bueno, 2 de los compañeros quedaron muertos y él pudo bajar por una escalera unos cuantos metros, muy herido, hasta que se desplomó y se despertó en el hospital militar, ¿no? Que fueron varios días después. En la casa del matrimonio Adolf, al cual les agradezco enormemente que me reciban. Muchas gracias. El programa nuestro, Rumbo Libre, un programa de náutica, y que de alguna manera queríamos conversar y que nos contaran lo que ustedes de alguna forma, cuál fue la vivencia en el Uruguay, cómo se conocen, cómo conoce usted a su esposo, y un poco más que nada la parte anecdótica después de aquel gran suceso, ¿verdad? Sí. Eso es un poco lo que me gustaría conocer, cómo conoce usted a su esposo, en aquel entonces, por supuesto. En el hospital militar. Sí, fuimos a visitarlo Ella venía a visitarme. para entretenerlos, ¿no? Porque ellos no hablaban el idioma, entonces de la embajada nos pidieron, los que hablaban alemán, que fueran a acompañarlos. Y así fue. O sea, que una vez que desembarcaron... Sí, ellos desembarcaron en 17, antes de Todos salir del barco, los ¿no? heridos, ¿no? Los heridos desembarcaron acá y los otros se fueron. Entonces la embajada llamó a las familias que el que pudiera fuera a visitarlos al hospital militar. Y así lo hicimos también nosotros y bueno. Para hacerle compañía. Para hacerle compañía en la hora de visita, ¿no? ¿Y cómo conoce usted al señor Adolf? Sí, yo fui con mi hermana y 2 amigas el primer día ya, que era visita, entonces fuimos y entré yo primera, por un X motivo, porque nadie se animaba. Entonces entré primera y me fui al primer pasillo, cama número 1, y estaba él. Entraba a la derecha, la cama número 1, se abrazó, y ahí se quedó. Amor a primera vista. No fue eso, pero me dio tanta pena, la verdad, que me quedé con él. No seguí saludando, porque él estaba muy mal, ¿no? Y me dio pena dejarlo solo. Mi hermana siguió de cama en cama, como están. ¿Y su hermana también se casa con un... Sí, en la cama número 7. Con un tripulante. Sí. Y otra hermana también, pero fue más adelante. O sea que las 3 hermanas conocen a 3 alemanes que después, en el hospital militar, que después contraen el matrimonio y se quedan a vivir en el Uruguay. Nos quedamos los 3, sí, porque el gobierno nos dio el permiso de casarnos, y una vez casados con uruguayas, y quedamos embarazadas enseguida, y eso fue el motivo, porque dicen que el padre tiene que ocuparse del hijo y va a ser un hijo uruguayo que tiene que quedar el padre con él. Bueno. Esa fue la suerte nuestra, ¿no? Claro. Y dígame una cosa, ¿cómo hacían para verse? Porque ellos después que salen del hospital militar, están internados en una casa. Primero estuvieron viviendo en casas particulares, ¿no? Hasta que la embajada mandó a arreglar una casa que alquiló en Timote 4600 en Nuevo París. Nuevo París, sí. Y ahí podíamos visitarlos después, ¿no? Un internado custodiados. Sí, custodiados, pero al principio podían salir casi todos los días, al principio no era tanta la cosa, ¿no? Estaban custodiados, pero podían salir y volver, ¿no? Y fueron años, ¿no? Que fue así. Después los trasladaron. Cuando Uruguay declaró la guerra, en el 43, no me acuerdo, ahí lo llevaron a Sarandí del G. Sí, el 14 de agosto del 43. 43. Sí, 43, sí.
ahí se los llevaron a Sarandí del G, porque ya eran prisioneros de guerra. O sea, estaban como prisioneros de guerra. Ahí sí, ya no eran internados, eran prisioneros de guerra. ¿Y cómo hacían para verlos? Ir hasta Sarandí del G, una vez por mes o lo que se podía. ¿Ya estaban casados? No, ¿todavía no? No, nada. ¿Todavía nada, no? Nada. No. Comprometido sí, que había que pedirle permiso al capitán que quedó en Buenos Aires, ¿no? El señor Cae. Tenía que darnos el permiso a ellos para que se puedan comprometer. Y necesitaban el permiso de los padres también. Ah. Y eso era muy difícil, porque en aquel entonces Estaban en Alemania. estaba en Alemania, no se podía casi escribir, yo no sé cómo hicimos nosotros, pero por radio, por una audición para todos los soldados que estaban en el mundo, apareció el nombre de él, que los padres le daban el permiso de comprometerse conmigo. Qué maravilloso. ¿Y eso fue tomado como documento? Sí. Entonces nos comprometimos y cuando llegó el momento de que ellos, cuando terminó la guerra, ellos quisieron casarse y el ministro de Relaciones Exteriores dijo, yo les di el permiso de comprometerse, ahora les doy el permiso de casarse. Y se lo doy, porque no tengo nada en contra. Terminó la guerra, ¿no? Sí. Entonces nos casamos. Fue una cosa que ni 15 días, no, 15, sí, 15 días demoramos, sí, arreglar todo y nos casamos. Y bueno, y quedamos embarazadas y llegó el momento que los ingleses dijeron que tenían que irse todos. De Buenos Aires se tuvieron que ir todos, los casados también. Y acá eran 2 casados con alemanas, 2 chicas que tenían nacionalidad alemana, tuvieron que irse nomás, ellas se quedaron acá. Y nosotras, todas las demás, éramos uruguayas y teníamos que presentar del médico, ginecólogo, que estábamos embarazadas, para decir que esperábamos familia. Mi hermana y yo estábamos ya de 6 meses, así que no necesitábamos mucho, ¿no? Entonces estaba ahí el doctor Vescovi, era el ministro de la jefatura. Estaba, y el ministro, estaban todos allá en la quinta y fueron llamando y nos llamaron a nosotras y dijo el ministro, todas las embarazadas uruguayas se quedan con sus maridos. Y bueno, y al día siguiente se fueron todos los demás. O sea, que fueron prácticamente los únicos matrimonios, los 3 matrimonios que se quedaron. Sí, nosotros eran 10 compañeros casados. 12 en total, pero 2 casados con alemanas. Y nosotras, como nacimos acá, éramos uruguayas. Y somos uruguayas. Claro. ¿No? Le permitieron quedarse. Sí. Y a partir de ahí hicieron su vida. Sí, no, pero ellos siguieron internados. Ah, siguieron internados. O sea, sí, le dieron el permiso de casarse, de quedarse. De casados, tuvimos 24 horas, ¿no? 24, el sábado, el domingo, el lunes de mañana a las 7 los patrulleros nos vinieron a buscar a casa. Y estuvimos las 24 horas o cuánto, 48, con policía dentro del jardín y enfrente de casa. Ya había terminado la guerra, sin embargo todavía seguían custodiados. Todavía sí, custodiados por si disparaban. Qué increíble, ¿eh? Sí, pero uno lo toma a esa edad, claro, lo principal es estar juntos, ¿no? Ahora es una historia ya. Ahora es una historia ya de muchos años. ¿Y cómo hacían para verse mientras ellos estaban internados? ¿Cómo permitían las visitas? Después estaban, claro, de Sarandí del G volvieron los que se casaron. Y después se fueron todos y los que se quedaron acá, quedaron en la quinta ya. Entonces teníamos que ir para visitarlos. ¿En qué iban? ¿Qué tomaban? ¿Un tren? No, ómnibus. ¿Ómnibus? No, en la quinta está acá en Timote, en Nuevo París. No, París había tren. Ómnibus. Tranvía.
El ómnibus. Ómnibus. Ómnibus, sí. Ómnibus, el ómnibus sí, hasta claro. Belvedere y de ahí caminábamos. Ómnibus. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 cuadras más o menos, hasta la quinta. Y bueno, y cuando podíamos íbamos con los bebés, pero era una carga horrible, entonces hacíamos, una vez iba mi hermana, otra vez iba yo. Y una se quedaba con los, porque nacieron en una semana nuestros hijos, de mi hermana mayor y el mío. Él. Una semana de diferencia. Sí, el primero y el 7 nació la nena de mi hermana. Estábamos juntas en la clínica y después nos turnábamos en ir a visitarlos. Hasta que un día, yo estaba con los dos bebés y claro, le dábamos de mamar también a los dos. Éramos dos madres para dos hijos, siempre nos turnábamos. Siento un griterío y todo que llegaban con un camión lleno de muebles y cosas y le habían dado la libertad ya. Llegaron a casa. Fue una alegría muy... O sea, ¿y cuánto pasó para darle la libertad? ¿Qué tiempo tuvieron? Los nenes tenían 4 meses. Mi sobrina cumplía el 7 de septiembre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Justo el 1 de septiembre cumplió 4 y el 7 cumplía mi sobrina y ese día salieron de la internación. O sea que se conocen... el primer día. El primer día. Ellos están, entre comillas, internados, custodiados. O sea, serán como prisioneros de guerra. Sí. Se pueden ver, se casan, siguen en ese mismo estado de custodia. Sí. Tienen su hijo, siguen custodiados, la guerra termina y él sigue todavía en situación de internado, de custodia. Internado, sí. Es increíble. Sí, siguieron, sí. Hasta que pasó 4 meses. Sí, los nenes tenían 4 meses cuando salieron. Y ahí empezó la búsqueda de trabajo y en fin. Porque estábamos en casa, las 3 casadas, con papá y mamá. O sea, 3 hermanas casadas con los 3 tripulantes. Sí, y era una casa, bueno, cada una tenía un dormitorio que era su hogar, ¿no? Claro, pero vivían todos en la misma casa. Todos juntos, sí. Y tuvimos los hijos todos allá, y después recién empezaron a mudarse mis hermanas, y yo me quedé con papá y mamá, y después los 3 hijos que tuvimos. ¿Cuál fue el primer trabajo que consiguen? Bueno, estuvieron buscando, pero él hizo tornero mecánico, era, ¿no? Por eso es que él a bordo estaba primero en la máquina y después lo pasaron a defensa antiaérea porque faltaba gente allá. Pero él, como tornero mecánico, acá estuvo trabajando, sí, cambió varias veces porque, claro, no era fácil en aquel entonces, ¿no? Había poca industria. Sí, claro. Ya estaban hablando bastante bien el español como para defenderse, ¿no? Sí, porque claro. en la quinta tuvieron clase. Tuvimos que, con la policía, tenemos que, Claro, lógicamente hablar. acá. Con los policías hablaban Y todo el además día. cuando fuimos, tuvimos que aprender alemán. Sí, fueron los profesores del colegio alemán, fueron a darle vino el clase. profesor Sí, 2, 3 veces por semana. sí, claro. Increíble. Aprendemos eso español. ¿Y aprendieron a tomar mate y hacer asado? Sí. ¿Dónde fue eso? Todo en la quinta, ahí con los policías. En Nuevo París, ¿ya? ¿Mate amargo? Mate amargo tomaban o mate Sí. dulce. Amargo creo, ¿no? Nosotros ahora tomamos dulce porque papá y mamá tomaban dulce. ¿Y asado a las brasas? Asado, después Asado. ¿Y qué es lo que aprendieron más, que les enseñaron a hacer? Bueno, ellos les hacían hacer comida alemana a los policías y los policías le enseñaban la comida de acá, ¿no? Sí. Anda al corredor, Hans. Bueno. ¿Qué comida hacían? ¿Qué es lo qué comida hacían? Hola. ¿Dónde? Hola. En la quinta. No, la alemana. No, pero los policías, ¿qué le enseñaron a ustedes a comer? ¿Cómo te va? Aparte del asado, ¿qué más era? Guiso. Guiso, Mirá, acá hay un periodista de una Este- y le está yendo
Bueno, ahora no me acuerdo qué es lo que comían. No. Bueno, pero ellos le enseñaban... Sí, está todo bien allá, ¿no? No, aprendimos acá. Yo ahora no me acuerdo. Bueno. En el momento no me sale. Está bien. Y dígame, cuénteme algo que a usted le interese contar como anécdota para que esto quede un poco... Sí. Porque a la gente le gusta, aparte, conocer este tipo de historias que Sí. sale de lo otro, ¿verdad? Claro. Y mire, ellos en la quinta, primero entre ellos mismos, porque habían unos carpinteros muy buenos, ¿no? Se hicieron las camas, cuchetas todas, hicieron los roperos, aunque sea de El 8 nos vemos allá. material El 8 fino, nos bueno, no vemos allá, importa, Sí. no Hola. me acuerdo. Acá. Se hicieron todo, las banquetas, las sillas, todo, y bueno, y nosotros de casa también le prestábamos, alguien le prestaba una radio, les donaba algo, ¿no?, para tener. Y bueno, y del barco, el Tacoma creo que fue, le llevaron toda la vajilla, los platos, los cubiertos, todo eso del Tacoma, ¿no?, de la Hamburg Süd, de la Sí. Hamburg Süd. Entonces ahí tuvieron para armarse, Sí, digo, hicieron un baño Sí. enorme para ellos, todos con duchas, una cocina grande, y el cocinero era del Tacoma también, ¿no? El que tuvieron también en Sarandí de Chi. Cocinero que al final cocinaba también para los uruguayos, porque era brutal este cocinero. sí, era bueno. Oh, buenísimo. Buenísimo. Sí. Bueno, ¿y qué le pareció en todo este tiempo el Uruguay? ¿Se han acomodado con la familia, los hijos? Bueno, yo No, nací bien. acá. Usted sí es uruguayo. No, pasamos bien. ¿Contento de haberse quedado en Uruguay? Sí. Sí, claro. Allá la cosa estaba brava después de la guerra, ¿no? Lo triste fueron los padres, que único hijo, estaban un poco desesperados de que no volviera, pero por otro lado dijeron, menos mal que está allá y está bien, Sí. y tiene un buen pasar, tiene un hijo, es casado, tiene comida, porque allá al principio era... Bueno, durante la guerra era mejor que después de la guerra, que no había prácticamente comida. Era difícil, sí, para ellos. Estaba muy difícil, claro, en Estaba Alemania. muy difícil, sí. Entonces, bueno, después nos fuimos Bueno. acostumbrando, ¿no? Perfecto. Y cuando empezó la correspondencia, cuando empezaron otra vez los aviones y eso, o primero por barcos, yo ni me acuerdo cómo fue, ya uno escribiéndose era otra cosa, porque al principio nada, Claro, no tenían noticias. no tenía. Sí. Claro. ¿Y los padres de él tenían noticias de que él estaba bien? Sí, eso lo hicieron por la embajada, mandaron los nombres de los fallecidos, de los heridos y cómo estaban. O sea que después había comunicación con los padres. Sí, ellos por lo menos se enteraron de eso. Sí. Pero los padres no tenían coraje ni de escribir, pero la abuela fue la más guapa, fue la primera carta que llegó de la abuela. Y ahí cayó algo explosivo, una granada, una bomba, y bueno, dos de los compañeros quedaron muertos y él pudo bajar por una escalera unos cuantos metros, muy herido, hasta que se desplomó y se desplomó en el hospital militar, que fue normal días después. En la casa del matrimonio